¿Ya vieron eso? Es patético, ¿no? Pues aunque no lo crean, esa llama alguna vez fue un ser humano. Y no era un humano común y corriente. Era un emperador. Un gobernante carismático y poderoso. ¡En serio! Esta es su historia. Bueno, en realidad es mi historia. Así es. Yo soy esa llama. Mi nombre es Cusco. El emperador Cusco. Yo era el hombre más simpático del mundo y arruinaron mi vida sin ningún motivo. ¿Les parece difícil de creer? Solo tienen que regresar en el tiempo, a la época en que no era una llama, y lo entenderán. No, es demasiado tiempo atrás. ¡Ay, miren eso! Ahí estoy cuando era bebé. Sigamos. Oh, yeah. Les brindo un cordial saludo desde aquí de la distancia. Hoy vamos a tener nuestra clase de ciencias sociales y el día de hoy vamos a hablar sobre una de las civilizaciones más grandes de América y son los incas. Cusco vivió en el pueblo de Cusco. Fueron los incas y él fue un emperador de este pueblo. Y entonces él fue el que me contó la historia de los incas, ya que él provenía de ellos. El imperio inca fue la civilización más grande de toda la América prehispánica que existió entre los años 1100 y 1532 después de Cristo. Cusco me contó que se expandió militar y políticamente desde su capital, la ciudad que lleva su nombre, Cusco, y estableció una sólida administración. Tenían una importante red de caminos y una organización social que se basaba en la familia. La civilización inca comenzó a formarse en el siglo XII. En la zona que ahora conocemos como el actual Perú, y se cree que es descendiente del pueblo quechua. Llegó a alcanzar territorios que actualmente pertenecen a los países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Entonces podemos ver que fue una civilización bien grande. El crecimiento de este imperio se dio bajo el mando de diferentes líderes, entre los cuales fueron Pachacútec, Tupac, Inca, Yupanqui, Huayna Cápac, y ellos en 1532 cayeron por la conquista de los españoles. Cusco también nos contó relacionado con la organización del imperio. Este estado fue conocido también con el nombre de Tahuantinsuyo, que significa Imperio de los 4 estados, porque estaba dividido en 2 mitades. Una se llamaba Anán, que significa arriba, y la otra Urín, que significa abajo. Existían 4 provincias. Cada una era administrada por un jefe diferente o por un curaca. Chinchaysuyo al oeste, Collasuyo al este, Antisuyo al norte y Contisuyo al sur. Los 4 suyos se desprendían del Cusco o Chaupi, que significa ombligo o centro. Además, este imperio tenía una extensa red de caminos llamada Cuapac Ñan, también conocida como el Camino del Inca. Esto permitió que dominaran y organizaran diferentes comunidades. Consistía en 2 caminos principales que recorrían del norte a sur.
uno por la costa y el otro por la sierra montañosa, de las cuales vienen las otras rutas. A lo largo de los caminos se construyeron tambos, que eran como los hospedajes para los funcionarios o los ejércitos o el mismo Inca emperador. Expansión del imperio. Los mitimaes o guerreros eran los que estaban a cargo de las misiones para poder expandir el imperio. Ya fuera al negociar con las autoridades de las poblaciones que llegaban o por medio de la invasión militar, cuando encontraban alguna resistencia. En los lugares que invadían capturaban a los jefes religiosos, quienes eran llevados a Cusco para enseñarles las creencias y la adoración de los dioses incas. Después eran regresados a sus comunidades donde debían impartir la nueva fe. En muchos casos también se llevaban las estatuas y otros elementos que representaban a los dioses, se los llevaban a Cusco para mantenerlos en salas cerradas, o sea que se los quitaban. El Ayllu, base de la sociedad inca. La sociedad inca se basaba económicamente, socialmente y políticamente en el Ayllu, que era una familia grande, extensa, unida por los lazos de parentesco o por los antepasados que tenían en común. También tenían una cultura y una lengua que era común para todos. Incluía miembros de otras aldeas más pequeñas o de grupos indígenas. Ellos eran liderados por un curaca, quien era el jefe y el administrador del gobierno. La sociedad inca estaba dividida y era de manera jerárquica y se dividía en grupos. Habían dos grandes grupos, la élite, que era la gobernante, y la clase popular. La élite gobernante, pues en primer lugar estaba el Inca, que era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo. Era el dueño de las tierras y de los animales y era el principal heredero del poder. Después estaba la nobleza. Estaba compuesta por panaca o familia real, que eran los parientes de los antiguos emperadores, los familiares directos de Ayllu, los sacerdotes y la burocracia imperial. Curaca, que era la principal autoridad local y representaba el poder administrativo o del gobierno en el Ayllu. Después estaban los agricultores del imperio, llamados Hatunruna. Eran el principal grupo de la economía. Después, en la clase popular estaban los sirvientes. Eran conocidos como llanas y acyas. Estaban a cargo de servir al Inca o a la nobleza. Eran pastores, cultivadores, artesanos, y las mujeres vírgenes que se dedicaban al cuidado del Inca. Después estaban mitimaes, que eran grupos enviados a colonizar los nuevos territorios. Criados o yanaconas, eran los criados de los nobles, o sea que era la servidumbre, no tenían derechos ni privilegios. Y por último, los esclavos o piñas. Estos eran sometidos a hacer trabajos fuertes y no tenían ningún derecho. Fue un gusto haber compartido con ustedes este tema y espero que podamos vernos pronto. Gracias.